estamos en el tema del pecado. ¿Alguien me puede decir qué fue lo último que mencionamos? ¿En qué nos quedamos? ¿Qué dijimos? ¿Qué comentamos? ¿Qué aportamos? Gloria, Saúl, María, Salomé, Raquel, Jaime. Jaime no, porque Jaime sí. No quiero hacer trampa, los tengo grabados. Sí, pero tú no. A ver, Raquel, Gloria, ¿qué dijimos? ¿Qué fue lo que comentamos? ¿En qué fue en lo que nos quedamos? Se habló sobre el pecado, hermano, ¿no? Ajá, ¿y qué fue lo último que comentamos? Pues lo último... Ahí lo tienes anotado. Sí, lo tengo anotado, voy con mi libreta, es que como tengo cliente aquí de la costura. Ajá. Cuando habla del adulterio, después por parte de... Ajá. De la mujer. De la mujer. Robar, creo también, porque pusieron unos ejemplos de un señor que robó algo así. Uh-huh. Ay, hermano, la mera verdad, yo lo anoté, pero no lo encuentro aquí en mi libreta. Pero sé que vimos lo de Corintios sobre el adulterio, sobre el pecado. Ajá. Bueno, ok, continuando sobre el tema del pecado. Claro. Habíamos mencionado que la única persona, el único ser con la capacidad y poder de hacer juicio, no lo hizo. ¿Quién fue esa persona cuando llegó la mujer adúltera? Jesús. El Señor Jesucristo. Y también mencionamos que los seres humanos, por naturaleza, nos adjudicamos ese poder de dioses, incluso superior a Dios, de hacer juicio sobre las personas. Cuando el Señor Jesucristo lo que nos enseñó, ¿sí?, es no hacer juicio a las demás personas. ¿Sí? ¿Por qué razón? Bueno, porque llegaron muchos judíos, muchos israelíes, acusando a la mujer adúltera, a punto de lapidar, de apedrearla, porque según la ley decía que la mujer que se encontrara en acto de adulterio debía morir como apedreada. ¿Sí? Entonces el Señor Jesucristo lo que hizo fue, se agachó, escribió en la tierra y se puso a escribir, según dice la Biblia. ¿Y qué fue lo que escribió? ¿Alguien recuerda qué fue lo que escribió? ¿Qué fue lo que escribió exactamente ahí en la tierra? ¿Qué fue lo que anotó con su dedito en la tierra? Los pecados de las personas ahí presentes. Él también, como conocedor de la ley, pues empezó a escribir, ¿no? Y seguramente, ¿por qué no lo dice textualmente qué fue lo que escribió? Que anotó los errores de cada persona, los pecados, como acaba de mencionar nuestro hermano Saúl. Acordemos, cada quien le empezó a sentir la pedrada que le caía. Él nunca dijo directamente tú Pancho, tú Juan, tú Lupe, pero empezó a poner ahí, ¿no? Mentiroso, a lo mejor ponía
calumniador, desobediente a los padres. Así entonces cada quien le empezó a entrar el saco como lo fue leyendo. Exactamente. Sí, o sea, no escribió, o sea, no, la Biblia no dice literalmente qué fue lo que escribió, pero conociendo lo que decía la ley, ¿sí? Porque bueno, si tú vienes acusando a aquella mujer de adulterio, que es pecadora, ¿sí? Que merece la muerte por sus pecados, a ver tú, Pancho López, a ver tú, Juanito, a ver que tú, Chabelito, a ver que tú, Tomasito. No les dijo a cada uno de ellos, pero escribiendo con su dedo seguramente empezó con los 10 mandamientos. Podemos pensar. ¿Y qué dicen los 10 mandamientos? No robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no esto, no aquello, no lo demás. Pero para corroborarlo, vamos a retomar lo que decía la ley. ¿Sí? ¿Y quién me puede decir cuál es el libro por excelencia en el cual vienen principalmente todas las leyes judías? Levítico. Levítico. Y vamos a empezar con el libro de Levítico. Nada más a modo de ejemplo, Levítico 5, 15 al 16. ¿Quieres leer? Sí, a ver. 5, 15 al 16. Leo. Sí, por favor. Esto. Esta es la primera. Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en ciclos de plata del ciclo del santuario en ofrenda por el pecado, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote será expiado por él, con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Ahora lee esta versión. Ahora voy a leer la versión más que se entienda. Si alguien sin darse cuenta me ofende por no darme lo que me corresponde, deberá presentarme como ofrenda un carnero sin ningún defecto. El sacerdote me ofrecerá el carnero y yo perdonaré al que me ofendió. Pero si lo prefiere, puede presentarme una cantidad de dinero equivalente al precio del animal, más un 20% del precio, el cual será para el sacerdote. El precio se calculará según la moneda oficial. No, ok. Esto es a modo de ejemplo. ¿Sí escuchan qué tan extremo es este pequeño error? Simplemente nosotros podemos decir hoy en día, simplemente porque no le dimos a Dios lo que le corresponde. Ya por eso pecaste. Ya por eso cometiste error y ya por eso eres sujeto a un castigo. Entonces, si ven el libro de Levíticos completito, son una serie de estatutos y lineamientos que pareciera nuestra constitución política junto con el código civil, el reglamento de tránsito y anexas. ¿Sí? O sea, así de complejo es el Levítico. ¿Sí? Otro ejemplo que tengo aquí es el de Levítico 11:1.
Del 1 al 5. Bueno, del 1 al 7 para que cerremos el párrafo completo. Leo. Y decirles, estos son los animales que comeréis de todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, comeréis. Pero de los que rumían o que tienen pezuña no comeréis estos. El camello, porque rumía pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumía pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumía pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. ¿Hasta dónde? Sí. También el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuña hendida, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. Gracias. ¿Alguien me puede decir quién ha comido puerco en los últimos 4 meses? Uy, pues yo. Chavo, eso tal. Y las gorditas de carnitas, ¿verdad? Qué sabrosas son, ¿verdad? Bueno, si estuviéramos sujetos estrictamente a la ley judaica, conforme a lo que dice Levítico, ya hubiéramos cometido pecado. ¿Sí? Cometimos un grave error contra nuestro cuerpo y contra Dios, porque Dios mandó que no se comieran animales que tuvieran ese tipo de pezuña. Entonces, ¿nosotros qué merecemos por haber comido puerco? O sea, aquí el análisis, ¿No viste la seña que hizo tu hijo atrás de ti? Pues lo dijo muy claro. Aquí el análisis realmente es ¿qué es el pecado? Realmente, ¿qué es el pecado? ¿Sí? Para cada uno de nosotros, ¿qué es pecaminoso? ¿Sí? Recordemos que la esencia del pecado, como se lo dijo originalmente nuestro Dios a Caín, fue cometer un error, hacer lo que no es bueno. Si para tu cuerpo comer carne de puerco es malo, ya no lo sigas comiendo. ¿Sí? Porque sabes que te hace daño. Entonces, aquí ya la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros es entender qué es lo que nos hace realmente daño, cómo nos afecta cada uno de nuestros actos y en qué medida lo que hacemos le afecta al prójimo, al que tenemos enfrente. ¿Sí? Porque digamos, hay gente que es alérgica a la carne de puerco, como hay gente que es alérgica a la nuez, como hay gente que es alérgica a X alimento. Entonces, ahí radica realmente el entender hasta qué nivel nuestros actos afectan al prójimo. ¿Sí? Retomando a Caín y Abel, ¿en qué le afectaba a Caín que Dios viera con buenos ojos la ofrenda que le llevó a Abel? ¿En qué le afectaba? Pero sin embargo, él se sintió mal. Como decimos, hizo pechito. ¿Sí? Ahí le afectó sus sentimientos, su temperamento, y el pecado estuvo a la puerta. Por eso cada uno de nosotros, todo lo que hacemos, en qué medida nos afecta lo que el prójimo hace. Ok, nosotros ya vigilamos lo que nosotros hacemos y entendemos que tal acto puede afectar al prójimo. Pero a la inversa, en sentido opuesto, ¿cómo te afecta a ti
lo que tu prójimo, tu hermano, está haciendo. Y ojo, lo que él hace, ¿sí?, lo va a dejar de hacer porque a ti te afecta, porque tú tienes poder sobre tu prójimo para que sus actos no te afecten. Ese es un detalle a analizar. Entonces, realmente, ¿qué es el pecado? ¿Comer carne de puerco? Sí, te afecta en la salud. Pero en lo espiritual, ¿te afecta comer carne de puerco? ¿Qué es lo que realmente contamina? Jesús contestó a los maestros de la ley en aquellos años. Veamos lo que Jesús dijo en Marcos 7:2. Leo. Por favor. Los cuales, viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con mano inmunda, esto es, no lavada, los condenaban. Así es. Continuamos Marcos 7:14 al 15. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Ajá. Entonces, si yo me como una gordita de carnitas, a lo mejor me hace daño al estómago, ¿no? Posiblemente bajen mis defensas por lo tóxico que es la carne de puerco. Pero, ¿qué afecta más? ¿El que yo me coma esa gordita de carnitas o que ofenda al que me está vendiendo esa gordita, que yo lo maltrate, lo sobaje, lo humille, porque es una persona que se dedica a vender comida? ¿Qué contamina más? ¿Lo que yo me como? Lo que sale de nuestro corazón. A otra. Aporta, Raquel, tu micrófono está cerrado. La segunda, mi hermano. Ofender. ¿Por qué? Porque está saliendo de... Porque estamos hablando de las esencias de las personas, del mismo ser, un ser afectando a otro ser. Hace algunos años alguien me manejaba un ejemplo, que por ejemplo, hagan de cuenta que las personas somos como esa hojita de papel. Cuando tú a una persona le dices tonto, inútil, esto, aquello y lo demás, ¿y vieron cómo queda esta persona? Queda minimizada. Y si esta persona tiene la capacidad de crecer y recuperarse, seguramente sí lo va a hacer. Pero ¿cómo se recuperó? Dolida. Con cicatrices y todo maltratado. Por eso es muy delicado maltratar a las personas, y más nosotros como cristianos. Es muy delicado maltratar a las personas, porque no estamos para maltratar a nadie, no estamos para minimizarlos. Cada uno de nosotros tenemos habilidades, tenemos inteligencias, ¿sí?, que nos ayudan a desarrollarnos. Y si nosotros maltratamos, estamos minimizando a alguien. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Posiblemente en un futuro esa persona se nos va a voltear. ¿Y cómo se nos va a voltear? Con rencores, con odios, va a esperar el momento mínimo necesario para cobrarse todo lo que se ha hecho. Por eso, las actividades en las cuales se maltrata a las personas no son buenas, son erróneas, y si entendemos realmente lo que significa error, que es igual a pecado, son actividades pecaminosas. Fíjense cómo
¿Cómo podemos llegar? ¿Cómo comer carne no es pecaminoso a fin de cuentas? Pero sí lo que decimos y los hechos que pueden maltratar a alguien más. Es ahí donde radica el verdadero pecado. ¿Cómo entendemos o cómo vamos a entender cada uno de nosotros que estamos cometiendo pecado? Bueno, yo les decía en el episodio anterior, pues no es fácil. No es fácil porque muchos de nuestros actos van de la mano con nuestro temperamento. Y el detalle de estar en este camino de conocimiento es ayudarnos con el conocimiento, con la sabiduría, desarrollar inteligencias para ser, a fin de cuentas, más diestros, más astutos, más inteligentes. El apóstol Pablo hace un análisis en el libro de Corintios sobre lo que estamos hablando. Veamos lo que dice Primera de Corintios 6, del 7 al 11. Leo. Por favor. ¿De 7 a dónde? Primera de Corintios 6, del 7 al 11. Así que, por cierto, es ya una falta de vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos, porque no sufre más bien el agravio, porque no sufriste más bien el ser defraudados, pero vosotros cometéis el agravio y defraudas, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erráis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulterios, ni los efeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldiciones, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ah, qué bonito, gracias. Bueno, y como ya fuimos santificados y justificados, ¿lo vamos a seguir haciendo? Pero porque parece que nos la deja muy fácil. Ustedes ya fueron lavados y santificados. Ah, y por eso lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a la mujer adúltera? Que ya no pecara más. Que fuera y que no pecara más. Ah, así es. Entonces no nada más es creer que ya por el hecho de estar en este camino, ya. ¿Cuál es el punto? No seguir haciéndolo. En verdad, pues, significa del todo derrota para ustedes el que estén teniendo litigios unos contra otros. ¿Qué creen? Todavía nos seguimos peleando. ¿Sí? Nos seguimos yendo a juicios. ¿Por qué no dejan más bien que les hagan injusticia? A ver, ¿quién de nosotros soporta que nos hagan una injusticia? Con tal de no irnos a un juzgado, ya me hice injusticia, no estoy de acuerdo, pero bueno, ya, me la aplico, bueno, ahí que quede el asunto. ¿Quién soporta eso? ¿Quién lo ha tolerado? ¿O todavía somos de los que queremos demostrar que tenemos el mismo poder que aquella persona que me está ofendiendo y me está llevando a juicio? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué no dejan más bien que los defrauden? A ver, ¿por qué no dejan que los defrauden? No, ¿verdad? Pues ¿cómo? Si es lo mío, a mí me costó años de trabajo y esfuerzo hacerlo, y él nada más con agarrar y quitármelo, ya se lo llevó, ¿cómo lo voy a dejar? ¿Por qué no dejan más bien que los defrauden? Acuérdense que el Señor Jesucristo también dijo, si alguien llega y te quita la capa, ¿qué también debes hacer?
También daré la túnica. ¿Y qué más le vas a dar? Lo que te pida. Hasta la sandalia. Transporte público, hemos visto noticias que llega el asaltante y bueno, últimamente ya les están dando unas tremendas palizas. ¿Qué sucede ahí? Que hay un conflicto, y hay una pelea, y hay una contienda. ¿Nosotros hacemos lo mismo? ¿A qué fuimos llamados? ¿A meter paz? ¿O aportarnos al tú por tú con el que tenemos enfrente? Y a ver de qué cuero salen más correas. A ver quién es más sabroso. Porque yo soy Juan Camaney. Tú a mí no me vas a decir cómo hacer las cosas ni qué soy, porque yo soy igual o mayor que tú. Porque incluso hay algunas personas que dicen, porque yo soy hijo de Dios, hijo del Supremo, y vas a ver cómo te va a ir con los hijos del Supremo. O sea, nos respaldamos en el hecho de la creencia religiosa, que somos hijos del Supremo, hermanos de Jesucristo, y en eso nos escudamos para ponernos al tú por tú con los demás, a quitarles lo que tienen. Y tampoco se trata de eso. Hace tiempo me pasaron el video de un judío que estaba peleando unas tierras a un musulmán, y le decía que cuando llegara el Mesías, todos los que no son judíos se las iban a ver con el Mesías. Así que más le valía al musulmán que le entregara sus tierras, porque él quería sembrar trigo en esas tierras. Perdón, ¿dónde está la conciencia? ¿Dónde está la sensatez? ¿Dónde está la justicia? Eso es otra forma de decir. Al contrario, ustedes hacen injusticias y defraudan, y eso a sus propios hermanos. Pues porque yo soy más lista que él, ¿verdad? Si él no se pone abusado, pues camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿O no son los dichos populares? ¿Sí? En el estudio pasado yo les decía, ¿cuál es la responsabilidad del que es mecánico? ¿Cuál es la responsabilidad del que es un técnico electrónico? ¿Cuál es la responsabilidad del contador, del abogado, del economista, del que vende granos? Imagínense si todos y cada uno de nosotros contáramos con todos los conocimientos necesarios para que el contador no me defraude, para que el mecánico no me engañe. O sea, y es como estamos viviendo hoy en día en estos tiempos. ¿Quién no va con el mecánico por una afinación? Y a los 15 días tiene que regresar porque le suena la suspensión. Ahí le aflojó unas tuerquitas y ya tienes que regresar con él. ¿Cómo estamos viviendo hoy en día en la humanidad? ¿Qué? ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es hacer justicia? ¿Qué es hacer lo bueno? ¿Qué es hacer lo correcto? ¿Qué es no cometer errores y qué es no cometer pecados? ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí el apóstol Pablo está hablando en términos muy generales, ¿sí?, del día a día del día a día de la vida cotidiana, y también del terreno espiritual, porque él incluso se está metiendo: ni fornicadores, ni idólatras, ni adúlteros, ni hombres para propósitos contranaturales, ni hombres que se acuestan con hombres, ni ladrones, ni personas dominadas por la avidez, ni borrachos, ni injuriadores, ni de los que practican extorsión, heredarán el reino de Dios. Y si definimos cada una de estas palabras, nos vamos a tener que llevar un estudio por cada una de ellas. ¿Sí?
porque incluso la palabra adulterio es algo muy complejo. Puede ser desde un tema físico corporal, adulterar tu báscula, adulterar tu taxímetro, adulterar tu medidor de luz, adulterar tu medidor de agua. Adúlteros. Si nosotros astutamente adulteramos algo de eso, ¿qué creen? Ya somos adúlteros. Estamos alterando. Entonces, para que aquellos que se van al extremo de que no, es que los adúlteros, a ver, tú dices que los adúlteros, ¿a qué te dedicas? No, pues tengo un taxi. Ok. ¿Y cómo está tu tarifa? Ah, pues es que le tengo que corregir aquí porque si no, pues no me sale lo del día X, Y, Z. Eres adúltero. Y fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Tú estás acusando a la mujer adúltera, ve tú cómo tienes tus cosas. Incluso el Señor Jesucristo decía, ustedes ven la paja de su vecino en el ojo, pero no se dan cuenta de la viga que ustedes tienen. Entonces, todo esto es un mecanismo en el cual nos debemos autoentrenar para que no critiquemos, porque tampoco los que critican, ni los chismosos, ¿sí?, tampoco participan en el reino de Dios, los metiches tampoco, ¿sí? Debemos tener mucho cuidado con lo que escuchamos y con lo que decimos, porque si no hablamos para edificar, entonces mejor nos reservamos nuestros comentarios. Suena muy feo, lo sé, pero es una forma de ser prudentes, sensatez. Romanos 14, 17 al 23. Entonces, ¿qué bien, hermano? 14, 17 al 23. Leo. Sí, no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Ya vieron? A fin de cuentas, para rematar, todo lo que no se hace por fe, todo lo que no se hace con fe, es pecado. Entonces, si comes pensando que lo que estás comiendo es indebido, ya estás dudando. ¿Qué crees? Ya es pecado. Si haces una actividad de tal modo y la haces dudando de que te va a salir bien, ¿qué crees? Ya es pecado. Entonces, incluso hasta hacer las cosas
de mala gana, no lo hiciste bien, ya es pecado. Vean el análisis del apóstol Pablo, ¿sí? Y viendo también una parte en la cual el mismo apóstol Pablo dice: la fe que tienes, tenla de acuerdo contigo mismo a vista de Dios. Fíjense, ni siquiera es la fe que yo tengo y qué es lo que va a decir mi hermano de mí, o cómo lo va a pensar el de mí. Como tú, Juanito, Panchito, Lupita, Pepita, Tará, está en su relación con Dios. Lo que estás haciendo, tú cómo te sientes con Dios. No pienses en que le vas a caer bien y vas a agradarle al sacerdote que tienes enfrente, o al diácono, o al predicador, o como llaman en todas otras congregaciones. Es tú cómo te sientes delante de Dios, como tú lo que haces y dejas de hacer, sientes tú que estás bien con Dios. O sea, ni siquiera pienses en el que está enfrente predicando. Tu relación con Dios, ¿cómo es? Y eso es responsabilidad tuya, tu responsabilidad tuya para con Dios. Vean lo que como de un lado nos libera, pero como en el otro extremo nos obliga y nos lleva a la reflexión de nuestras conciencias. Mateo 12, del 9 al 12. Mateo 12. 9 al 12. Leo, mi hermano, Sí, por favor. del 9 al 12. Sí. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. He aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poderle acusarlo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de nosotros que tenga una abeja, y si ésta cayera en un hoyo el día de reposo, no le eches y la levante? Más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. El 12, gracias. Entonces vemos cómo de manera excelente no debe haber ni día, ni fecha, ni momento para hacer lo correcto. O sea, vean esto cómo nos lleva a que nuestra esencia, nuestro ser, debemos hacer lo correcto de una forma constante. Ya debe estar en nuestra esencia. Pero llegar a ese punto lleva mucho trabajo. Nos cuesta mucho trabajo porque estamos plagados de errores. A ver, ¿quién de nosotros, cuando va en el automóvil a las 2 de la madrugada regresando del trabajo, es otro automovilista que está ponchado, y quién decide ayudarle? ¿Qué es lo primero que pensamos? ¿Qué tal si son unos asaltantes y en cuanto bajes nos quitan el carro? ¿No fue lo que pasó lo mismo con la parábola del buen samaritano? Como algunos, el samaritano ni siquiera era judío. Ahí es como que gente, ni evangélicos, ni cristianos, ni protestantes, a lo mejor hasta es un ateo, ¿sí? A lo mejor hasta es un ateo el que se detiene a ayudar a esa persona. Y no pasó nada, no hubo asaltantes, no hubo secuestradores, no pasó nada. ¿Por qué nosotros sí andamos con miedo
O peor aún, ¿por qué egoístamente no ayudamos? ¿Por qué la ayuda donde se ve que se necesita no la damos? Y donde no la necesitan, ahí estamos insistiendo. Análisis. Lucas 18, del 9 al 14. ¿Leo? Sí, por favor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos en todo lo que gano. Mas el publicano está lejos, no puede aún alzar los ojos al cielo, sino que volteaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que si éste descendió a su casa justificado antes que el otro, por cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Alguna duda de esta parábola? Bueno, como podemos ver, el Señor Jesucristo lo ejemplifica, que el reconocer tus errores te hace mejor que aquel que piensa que no tiene imperfecciones. Entonces, para resumir, el pecado es no hacer lo bueno, no hacer lo correcto y creer que todo lo que tú haces es correcto. Entonces, para que estemos al pendientes, estemos alerta, no tanto del hecho de que si comiste carnita de puerco o no, o que si comiste mariscos. Lo dijo el Señor Jesucristo: lo que entra por la boca no contamina tanto como lo que sale de ella. Entonces, para estar alertas, ¿por qué espantarnos de la mujer adúltera cuando tú adulteras tu báscula? ¿Por qué te espantas, ¿sí?, de que Pepito dijo una semejante palabrota cuando tú no aplicas misericordia con tu prójimo o tu prójima? Entonces, no juzgar para que no seamos juzgados, porque a veces, como lo dijo el Señor Jesucristo, porque con la vara que medimos seremos medidos. Y algo que me encanta mucho de las palabras del Señor Jesucristo, la regla áurea, que así como ustedes quieren que los hombres les hagan a ustedes, háganlo ustedes primero. Pero ojo, no esperes que ellos te lo hagan a ti. No esperes el bien de ellos hacia ti. Es una forma de vivir en paz, de vivir gozoso y de, creo yo, estar más cerca de lo que es el reino de Dios. Así como lo dijo el Juan el Bautista: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está el Señor Jesucristo, que es nuestro ejemplo de vida. ¿Qué va a estar con ustedes? Jehová, Jesús y sus